Buenas tardes y tengan un bendecido sábado. Esta tarde de sábado vamos a empezar a estudiar la lección del tercer trimestre y el título es El Éxodo, el libro del Éxodo, que en hebreo es Shemot, porque así comienza la descripción, justamente con la descripción de los nombres de los hijos de Jacob, los que fueron a Egipto. Y el título es El Éxodo, viaje a la tierra prometida. Y vamos a hacer una introducción sobre este tema porque es muy importante que entendamos por qué y cómo vamos a estudiar la lección este trimestre. Entonces, el Éxodo relata la peregrinación del pueblo de Israel desde Egipto, donde había sido esclavizado, a Canaán, a la tierra prometida, lo que se transformó en un tipo, en un símbolo de la peregrinación de todos los que, después de oír y creer al Evangelio del Reino de Dios y ser liberados de la esclavitud en el reino del pecado y la muerte, la gran ciudad que simbólicamente se llama Babilonia, Sodoma y también Egipto, el lugar simbolizado por el atrio del santuario, entraran por la puerta estrecha al monte Sión, al templo del reino de Dios, al antitipo del Edén, de Canaán y del tabernáculo del santuario, para empezar a recorrer el camino angosto que lleva a la vida, el camino que lleva a la ciudad de Dios, a la Nueva Jerusalén, a la iglesia triunfante, la esposa del Cordero, simbolizada por la mesa de los panes de la proposición de Dios a su pueblo, la propuesta de Jehová a su pueblo. Y aquí tenemos un esquemita del santuario donde veo que el atrio es el lugar al que Dios llama Babilonia, Sodoma y Egipto, donde están todos los esclavos del pecado desde el tiempo en que Adán y Eva fueron sacados del Edén, que era el templo de Dios con ellos, justamente por Dios estaba con ellos. Y el atrio, donde están los esclavos, es el lugar donde murió Jesús, porque ahí está el altar. Es el lugar donde Dios confesó y cargó nuestros pecados sobre su Cordero, y Él murió tomando nuestro lugar para redimirnos de la esclavitud en el reino del pecado y la muerte, y para que nosotros podamos tomar el lugar de Él en el reino de Dios. Salir de este lugar y entrar al reino de Dios por la puerta que ahora está abierta. Entonces, fíjense que el altar era un símbolo de una profecía que se cumplió, porque ahí morían todos los sacrificios se hacían ahí, que era un símbolo del Cordero de Dios. Y cuando Jesús murió, se cumplió la profecía del altar y ya no estuvo más en pie, y se abrió el camino para que pudiéramos entrar a la casa de Dios. Y después está la fuente, que es un símbolo justamente de quién, de la justicia de Cristo, de la sangre del Cordero, en la que tenemos que ser lavados para poder entrar, vestidos con vestiduras blancas, por la puerta abierta a la casa de Dios y empezar a recorrer el camino angosto en el que Dios nos va a transformar en imagen de Jesús y al final del camino vamos a ser puestos en la mesa de los panes de la proposición de Dios en su pueblo. Panes sin levadura, sin pecado y ungidos con aceite. Esa es la propuesta de Dios y esa es la promesa del Evangelio del Reino de Dios. Y este es el camino angosto que Dios le mostró a Elena de Huay, que en el tiempo de la última generación, después de dormirse y ser despertadas por el clamor de medianoche, la luz que iluminaría el camino a la ciudad de Dios, recorrerían las vírgenes sensatas del pueblo adventista. Como nosotros sabemos, esto es lo que Dios le mostró en su primera visión, donde ella dice que Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. Y alcé los ojos, dice, y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, porque vamos a ver que no todos los adventistas lo van a recorrer, lamentablemente, sino un grupo pequeño de adventistas. Había una luz, brillante luz, que según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando al ser despertadas por el clamor de medianoche, el clamor de medianoche tiene que iluminar el camino a la ciudad de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que ser predicado el evangelio del reino de Dios. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Y este camino en el que están las pisadas del santo del verdadero Jesús, Jesucristo hombre, porque Él lo recorrió primero, dejó de ser recorrido cuando fueron echados por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, y nadie más llegó a tener la fe de Jesús, pero volvería a ser recorrido cuando recuperáramos el conocimiento de la verdad echada por tierra por el hombre de pecado.
como leemos en Primeros Escritos, página 65, que es justamente el paralelo de Daniel 8:14. El Papa hizo una brecha de la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo, en 1844, en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios. Y después que sea reparada, que recuperemos el conocimiento de la verdad, los lugares desolados han de ser reedificados. Por eso Jesús dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, porque Jesús va a reedificar el templo de Jehová. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces, ese es el símbolo justamente. Lo que pasó con el pueblo de Israel es un símbolo de lo que pasaría con todos los hijos de Dios que empezaran, salieran de la cárcel, del lugar al que también se lo llama Egipto, y entrar al reino de Dios y recorrer el camino angosto que lleva a la vida. Pero también lo que sucedió con el pueblo de Israel es un anuncio de lo que sucedería con el pueblo adventista. El éxodo del pueblo de Israel de Egipto a Canaán también se convirtió en un tipo de los eventos que sucederían con el pueblo adventista, con las vírgenes que salieron a recibir al esposo, hasta que en el tiempo de la última generación, una parte del pueblo adventista, las vírgenes sensatas, entrará al templo del reino de Dios, el antitipo de Canaán, y recorrerán el camino a la ciudad de Dios. Ahora, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto del mismo modo en el que sacó al pueblo adventista de las iglesias caídas en manos de Satanás, que se convirtieron en parte de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, como leemos en Primeros Escritos, página 273, 274. Vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, éstas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. ¿Qué pasó? Esas iglesias quedaron en manos de Satanás y se empezaron a llenar de toda agua inmunda y aborrecible, porque son parte de la Gran Babilonia, y Dios separó a su pueblo de esas iglesias. Y después, en el Sinaí, Dios le dio su ley a su pueblo, al pueblo de Israel, del mismo modo en el que guió al pueblo adventista a entender que los 10 mandamientos de la ley de Dios están vigentes y debemos guardarlos. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel por estar 430 años en Egipto? Al salir de Egipto, el pueblo de Israel estaba contaminado por las tradiciones paganas de Egipto, lo que se manifestó claramente cuando Aarón hizo el becerro de oro y el pueblo empezó a adorarlo. ¿Y qué dijeron? Estos son, Israel, estos son tus dioses que sacaron de Egipto. ¿Y qué estaban adorando? Un becerro. ¿No? ¿Por qué? Porque los egipcios adoraban justamente a todo el ejército del cielo. Al sol era el Dios Padre, la luna era la diosa madre, Isis, ¿eh? Y el hijo, Tamuz, ¿quién era? Tamuz, que era originalmente Tamuz, ellos lo llamaban Horus, y era el dios hijo. Y a la madre, a Isis, la representaban por una vaca, al padre por el toro, y al hijo por un becerro. ¿Eh? Entonces, cuando adoraron al becerro, ¿a quién adoraron? Al dios hijo. Y del mismo modo, el pueblo adventista estaba contaminado por los errores heredados de los paganos y los papistas, de los cuales debía deshacerse para recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. Como leemos en Primeros Escritos, página 249. Vi que estos que abordaban no habían sido todavía probados como debían serlo, no estaban exentos de errores. ¿Quiénes? Los pioneros. Y vi la misericordia y bondad que Dios manifestaba al mandar a los habitantes de la tierra una amonestación y mensajes repetidos para inducirles a escudriñar diligentemente su corazón y a estudiar las Escrituras a fin de que pudieran despojarse de los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas. O sea, ¿qué errores tenían nuestros pioneros? Los errores de los paganos y los papistas, como el pueblo de Israel tenía también los errores de los paganos, los errores de los egipcios. Ahora, ¿qué pasó en el tiempo de la apostasía? Entonces, la primera Trinidad fue creada en Babel, donde estaba el sol, la luna y estaba Tamuz, el dios sol, el rey del cielo, en el que se transformó Nimrod. Estaba la diosa luna, en la que se transformó Semiramis, y estaba el hijo del sol y la luna, que era Tamuz.
Y esas mismas imágenes, los egipcios lo llamaban de otro modo, pero eran las mismas imágenes. Las imágenes de la bandera negra de los paganos. Y después justamente los que lo llamaron Mitra fueron los medopersas al dios hijo. Y después los griegos lo llamaron Apolo, pero son las mismas imágenes. ¿Y qué hizo Roma? A esas imágenes de Dios Padre, que era Zeus, la llamó el Dios Padre de la Trinidad. Y a la imagen de Apolo, el Dios Hijo de Zeus, engendró su esencia y su sustancia, la llamó el Dios Hijo de la Trinidad, que es el becerro, porque es la misma imagen que la de Horus. Y finalmente, eh, crearon una nueva imagen, que es la del Dios Espíritu Santo, y pusieron la imagen del Dios mensajero, de Hermes. Entonces generaron una trinidad con conceptos paganos, una imagen, tomaron tres imágenes, la bandera negra de los paganos, y crearon la Trinidad católica. Y esa es la imagen que se introdujo en nuestra iglesia. Ahora, nuestros pioneros no se habían deshecho esos ídolos, porque creían en dos de esas imágenes. Se habían deshecho de una imagen, pero creían en dos de esas imágenes. La misma imagen a la que adora Roma como el Dios Padre y la misma imagen a la que adora a Roma como el Dios Hijo. Y por eso Dios le decía a este pueblo que tenía que deshacerse de los errores que le habían transmitido los paganos y los papistas. Tenía que conocer la verdad. Y dice Elena, mediante estos mensajes Dios ha estado sacando a su pueblo a donde pueda él obrar en su favor con mayor poder y donde puedan ellos guardar todos sus mandamientos. Porque no los estaban guardando, porque no conocían al Dios verdadero. Y Dios llevó al pueblo de Israel a la entrada de la tierra de Canaán y en Cades Barnea se manifestó la primera apostasía cuando se negaron a entrar en la tierra prometida y buscaron volver a Egipto. Cuando Dios mandó a los espías y volvieron, y solo Josué y Caleb le dijeron al pueblo que era una tierra que fluía leche y miel, como Dios les había dicho. Y los otros dijeron, hay gigantes, nos van a destrozar. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijo el pueblo? Murmuró y quiso volver a Egipto. Ahora, del mismo modo, en el año 1888 se manifestó en la Iglesia Adventista la apostasía alfa, cuando los dirigentes del pueblo adventista, en defensa de la abominación a la que estaban adorando, ¿no?, la imagen de Apolo, se negaron a aceptar el mensaje que Dios les enviaba, basado en las palabras de Hebreos 2, guiándolos a encontrar la puerta abierta, al santo del verdadero Jesús, a Jesucristo hombre, y rechazaron ese mensaje y no quisieron oír. Ahora, ¿qué pasó después de amonestarlos repetidamente? Desde 1888 hasta el año 2001. Dios dejó a esa generación del pueblo de Israel en el desierto, cuando no quisieron entrar, indicándoles que ellos no entrarían en su reposo, no entrarían en la tierra prometida. Y del mismo modo ocurrió con la generación del pueblo adventista, en la que se manifestó la apostasía alfa. Fueron dejados en el desierto. Vamos a ver algunos versículos de la Biblia donde nos muestra lo que pasó en ese tiempo. Números 14, el 20 al 25 y 29 al 30. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, porque Moisés le pidió a Dios que perdone a su pueblo, y Dios lo perdonó. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han testado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino al Mar Rojo. Y después agrega, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, les dice, no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Y no entraron. Y como dice el Salmo 95:11, por tanto juré en mi furor, en mi ira, que no entrarían en mi reposo. ¿Mm? ¿Y qué le dijo Dios en el Ayahuay? Justamente en el año 1901, después de amonestar repetidamente a los dirigentes de la iglesia de Battle Creek, que se oponían al mensaje que Dios había dado.
Dice, ya tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más, debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Y esa generación no entró, no entraron al reino de Dios y no recibieron la ayuda temprana, no pudieron recuperar el conocimiento de la verdad y las vírgenes tardóse el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y con el pueblo de Israel pasó lo siguiente. Después de 40 años, cuando había pasado toda la generación de la apostasía y estaban nuevamente a las puertas de Canaán, en Sittim, se manifestó una nueva apostasía y los hijos de Israel empezaron a fornicar con mujeres y a adorar a sus dioses. Y lo mismo sucedería y está sucediendo en medio del pueblo adventista, porque Dios le mostró a Juan que lo que pasó con Israel se repetiría. Y a esta apostasía que habría, Dios le mostró a Juan, ella la llamó la apostasía Omega. ¿Y qué pasó? Los que hicieron eso en el pueblo de Israel no entraron a Canaán, del mismo modo en el que no entrarán al reino de Dios los adventistas que eleven la bandera negra a los paganos, la bandera de Satanás, la bandera que elevan la vista del falso profeta, y adoren a Baal peor, a los dioses de Babilonia, fornicando con mujeres. Y como leemos en Números 31:16, Moisés nos relata, y aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad de la congregación de Jehová. Y no entraron, murieron. Y como leemos el conflicto de los siglos, página 666, dice Elena, conforme vaya acercándose la tempestad, el tiempo angustia a muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo, con las iglesias caídas y participando de su espíritu llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Hombres de talento y elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Hombres adventistas, talento y elocuencia, ministros adventistas. ¿Qué van a hacer? Son los primeros que se unirían a esas iglesias caídas, participarían de su espíritu, se haría habitación de demonios y Satanás lo emplearía para seducir y descarriar a sus hermanos adventistas. Y como ella dijo claramente, está en el evento de los últimos días, página 181, una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, o sea, la bandera que llevó Roma para perseguir al pueblo que conocía a su Dios y adoran a su ídolo, ¿no? Junto a las iglesias caídas, primero abandonarán su fe las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Y eso va a pasar, y está pasando frente a nuestros ojos porque se cumple la profecía frente a nuestros ojos. Y los israelitas que entraron en Canaán fueron los que habían llegado a conocer a Jehová, porque eso es lo que relata la Biblia. Y lo mismo sucederá con las vírgenes sensatas del pueblo adventista, con los adventistas que no adoptarán su posición bajo la bandera de Satanás, sino serán leales a Jehová y elevarán la bandera un blanco puro de la iglesia primitiva, la bandera que Dios le dio al pueblo adventista. Y leemos en Jueces 2 del 7 al 10. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. ¿Quiénes fueron estos? Los menores de 20 años, los hijos de la generación que no entró y que estuvieron 40 años en el desierto y cuando entraron a la tierra prometida, conocían a Dios y servían a Jehová. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo 120 años, 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Pero fíjense, lo interesante es que los que entraron a la tierra prometida eran los que conocían a Jehová. Y lo mismo tiene que pasar con el pueblo adventista.
Las vírgenes sensatas van a ser el pueblo conoce a su Dios. ¿Y qué le mostró Dios a Elena White en el tiempo que pasó en el tiempo de la gran apostasía? Dice ella, esto me fue presentado de la siguiente manera. Una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas, las imágenes de los dioses paganos. Ahí estaba el Baal Padre, Baal Hijo, estaba la diosa Luna, la reina del cielo, estaban los otros dioses, los hijos del sol y la luna, las estrellas, y esta compañía parecía feroz e airada. Se demostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro, fíjense, sin ninguna imagen, sobre la cual estaba escrito pureza y santidad a Jehová. Y esta era la iglesia primitiva. Y esa es la bandera que tenía que llevar el pueblo adventista, no la bandera negra de los paganos. Sus rostros se distinguían por su firmeza y una resignación celestial. Vi a los paganos idólatras acercárseles y hubo una gran matanza. Y eso pasó al final del periodo de Esmirna. Vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos bajo la bandera negra. Ahora, ¿qué pasó? Los apóstatas de la iglesia primitiva se unieron con los paganos, con la mujer Jezabel, para adorar a los dioses paganos, ahora disfrazados de cristianos, pero eran las imágenes de la bandera negra de los paganos. Y elevaron esa bandera negra para perseguir a los que llevaban la blanca, a los que adoraban a Jehová. Muchos eran muertos y sin embargo la bandera blanca se mantenía en alto y otros creyentes eran suscitados para reunirse en derredor de ella. Ahora, ¿qué elevaron los paganos para perseguir a los que llevaban la bandera blanca? En el edicto de Salónica del año 380 podemos ver que la bestia romana obligó a adorar a una imagen, al dios del Papa Dámaso, a la Trinidad. Y ahí están las imágenes de los dioses paganos, porque la imagen que definieron el dogma de la Trinidad Roma, definieron la imagen de Zeus, el dios padre, la imagen de Apolo, el ángel del abismo, la imagen de Satanás, es el dios hijo, y la imagen de el dios mensajero, de Hermes, es el dios Espíritu Santo. Pero son tres imágenes de la bandera negra de los paganos, y la definieron como tres dioses coeternos y coiguales. Ahora, eso es lo que se introdujo en nuestra iglesia, porque en nuestra iglesia está la bandera de Satanás, la bandera negra de los paganos, la Trinidad. Pero el pueblo conoce a su Dios, ¿a quién tiene que adorar? A Jehová. ¿Mm? Muchos serán muertos porque se convirtieron en asesinos, los que adoraban a Satanás, llegaron a conocer las profundidades de Satanás por tener la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad, y muchos serán muertos y sin embargo la bandera blanca se mantenía en alto y otros creyentes serán suscitados para reunirse en derredor de ella. ¿Hasta cuándo se mantuvo en alto esa bandera? Como Dios dijo, por 1260 años, hasta fines del siglo XIII, desde el año 31 hasta el año 1291. Dios sostuvo su iglesia en el desierto. Ahora, Dios llamó al polantista para elevar esa bandera. Y como leemos en Testimonios para los Ministros, página 50 al 51, dice Elena, en el mundo existe solamente una iglesia que esté actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas. Porque esa es la misión del polantista, recuperar el conocimiento de la verdad para que los lugares asolados fueran reedificados. Y continúa diciendo, el mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia. Y la iglesia leal a Jehová, dice Elena, debe sostener un conflicto no común, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, porque Satanás y los demonios, su primer objetivo, y el objetivo de los lobos vestidos de ovejas, es que el planetista no recuperara el conocimiento de la verdad echada por tierra y que adoptara su posición bajo la bandera de Satanás, junto a las iglesias caídas, y adorara a Satanás y a los demonios, y se maravillara toda la tierra en pos de la bestia, y adorara al dragón. Y eso lo lograron. Pero Dios no dejaría las cosas en esa situación, sino que le mandaría a su pueblo el profeta Elías. O sea, cuando alguien, con algún adventista clamara a él, entraría simbólicamente el hombre de escobilla y lo llevaría a conocer cuál es la verdad. Ahora, por esa causa, fíjense, por este paralelo, Pablo indica que lo que sucedió con Israel fue dejado escrito para mostrarnos a nosotros, a los que hemos alcanzado los fines de los tiempos. ¿Para qué? Para que huyamos de la idolatría.
Porque la única forma que tiene Satanás para hacernos caer humanos es que adoremos digamos, conscientemente a los ídolos y de ese modo lo adoremos a él y a los demonios. Y Pablo dice esto en 1 Corintios capítulo 10 del 1 al 14. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, por el mar Rojo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y quién es la roca? Jehová. Y la roca, Jehová, era Cristo. ¿Qué está diciendo? ¿Que Jesús quién es? Es Jehová. El santo, el verdadero Jesús es Jehová. Es la roca espiritual que guió a Israel de Egipto a Canaán. Y vamos a verlo más detalladamente esto en un momento. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, cuando adoraron al becerro, a la imagen a la que en Babel se la llamaba Tamuz, después los egipcios le llamaron Horus, después los medopersas Mitra, y los griegos Apolo, y los romanos Cristo. Ni forniquemos, dice Pablo, como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23.000, eso en Sittim, lo que está haciendo ahora el pueblo dantista. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, porque eran en manos de Satanás. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para mostrarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Como Jesús le dice al ángel de la Odisea, te crees rico y no sabes. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que os no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y termina diciendo, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Ahora, ¿por qué? Porque los griegos están acostumbrados a las cosas sacrificadas a los ídolos que después usarían los romanos para definir la doctrina de Jezabel. ¿Y qué le está diciendo Pablo? Cuidado, porque si ustedes adoran a un Jesús que no es Jehová, que no es la roca, cayeron en la idolatría. ¿Mm? Y nuestros pioneros habían caído en la idolatría y ahora la iglesia adventista cayó en la idolatría. Pero Dios no dejaría las cosas así. Como veremos, si el Jesús al que adoramos no es Jehová el Señor, sino es la roca que guió a Israel de Egipto a Canaán, caímos en la idolatría. Y como Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, está hablando de quién, de su Padre, a Jehová, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, nosotros tenemos que conocer al único Dios verdadero y al verdadero Jesús. En el estudio de este trimestre vamos a continuar diferenciando la verdad del error de la mentira y buscaremos presentar la verdad presente por el pueblo adventista, junto a los hechos que nos muestran el cumplimiento de la profecía. Eso es lo que haremos. Por eso esta introducción, para que vean el paralelo perfecto que hay entre lo que ocurrió con el pueblo de Israel y lo que ocurriría con el pueblo adventista. Y empezamos ahora con el tema de la primera lección, que son los dos primeros capítulos del Éxodo. El título es Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Ahora, ¿qué es lo más importante que podemos y debemos aprender del relato del Éxodo? Debemos aprender quién es el Dios verdadero, al que el mensaje del primer ángel nos llama a adorar, y cómo podemos diferenciarlo de la abominación desoladora, de la imagen de la bestia, definida en las doctrinas que son el vino y el flor de la fornicación de la Gran Babilonia, a la que el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar. Y este es el mensaje que nosotros tenemos que predicar, pero no podemos predicarlo si no lo comprendemos. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. ¿Cuál es el Evangelio eterno? Como dice Jesús, el Evangelio del reino de Dios, que muestra cuál es el camino hacia Dios. Y hasta que no tuviéramos el Evangelio eterno, no estaríamos predicando el mensaje del primer ángel, estaríamos predicando algo que creeríamos que es el mensaje del primer ángel.
para predicarlo a los moradores de la tierra en el clamor de medianoche, porque este ángel ya no es el ángel de la Odisea, es alguien al que Dios preparó y le dio el Evangelio eterno y comprendió, leyó, oyó las palabras profecías y ahora empieza a guardarlas para predicarlo en primer lugar a los moradores de la tierra, cuando en el clamor de medianoche, y después a toda nación, tribu, lengua y pueblo, en el fuerte pregón del mensaje al tercer ángel, diciendo a gran voz, temed a Dios, temed a quién, a Jehová, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, porque ha hecho beber a todas las naciones, sin que quede ninguna sin beberlo, incluyendo a la iglesia remanente, del vino el furor de su fornicación, ¿no? De las doctrinas con las que adora el dragón. Y esas doctrinas están en las creencias fundamentales de la iglesia adventista del séptimo día ahora. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, a su ídolo, y recibe la marca en su frente o en su mano, porque llega a conocer las profundidades de Satanás, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Por eso llamó a Dios al pueblo de Babilonia, para que no participe sus pecados. ¿Y sobre quiénes van a ser vaciados? Sobre los que adoran a la bestia y a su imagen, que es el disfraz de Satanás y los demonios, ni nadie que reciba la marca de su nombre, la marca de Satanás, porque llega a ser hijo de Satanás y parte de la simiente de la serpiente, porque tiene el nombre Satanás en la frente y en la mano. Ahora, nosotros tendríamos que comprender claramente cuál es la imagen de la bestia, quién es el Dios verdadero y cuál es el verdadero evangelio para predicarlo, porque si no, estaríamos predicando el mensaje de los tres ángeles, ¿eh? Leyéndolo simbólicamente sin entender de qué se trata, y nadie entendería de qué se trata. Ahora, ¿cómo debemos diferenciar la verdad de la mentira? Con las palabras de la ley de Moisés, los sabios y los profetas. Y como dice Elena White, el Señor ha dado una regla para detectarlos, a los errores. ¿Cuál? A la ley del testimonio, si no digieren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y después, en tercer tomo, Joya de los Testimonios, ella dice lo siguiente, nuestra consigna debe ser a la ley del testimonio, si no digieren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Esa es la regla, esa es la escobilla que Dios usaría para barrer toda la suciedad y la basura que estaría en nuestra iglesia y todas las joyas y monedas falsas que introdujeron nuestros pioneros en nuestra iglesia, ¿no? Y lo haría en la última generación. Por eso dice Elena, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras, que hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, los que amen conocer la verdad, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador, a Satanás, bajo su disfraz cristiano. Y no lo vamos a adorar. Vamos a descubrir cuál es la imagen de la bestia. Y por eso ya dice, Dios tendrá la tierra, un pueblo sostendrá la Biblia y la Biblia sola. Esto es muy importante, porque ella desautorizó categóricamente a que se usen sus testimonios para hacer doctrina. Y ella es clara, Dios tendrá en la tierra un pueblo sostendrá la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas, ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos, sucesiones, concilios tan numerosos o discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte. Debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. Entonces, para creer en una doctrina, tiene que estar sostenida sobre un categórico, así dice Jehová. Ahora, si esos categóricos, así dice Jehová, muestran que esa doctrina es falsa, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que creer en esa doctrina. Eso es claro, es una falsa doctrina. ¿Y cómo leemos la Biblia? Como leemos el conflicto de los siglos 656, 657, dice, las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en duda y oscuridad por hombres doctos que con ínfulas de gran sabiduría enseñan que las escrituras tienen un sentido místico, secreto y espiritual que no se echa de ver en el lenguaje empleado en ellas. Estos hombres, dice Elena, son falsos maestros. Fue a personas semejantes a quien Jesús declaró, no conocéis las escrituras ni el poder de Dios. Y agrega,
El lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o figura. ¿Por qué? Porque las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Eh? Los niños pueden entenderlas, porque entienden el significado manifiesto de las palabras de la Biblia. Y así tenemos que entender la Biblia. Ahora, lo triste es lo siguiente. Como nuestra iglesia ya se desarrolló la apostasía omega, el equivalente lo pasó con el pueblo israelí en Sittim. Veremos que el autor de nuestras lecciones, que evidentemente ya adoptó su posición bajo la bandera de Satanás y adora a Satanás bajo su disfraz cristiano, indica que un ídolo, su Señor, el Jesús definido en la abominación desoladora, en la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad, que es una de las imágenes de la bandera negra de los paganos, la imagen de Apolo, el ángel del abismo, la imagen de Satanás, el rey de los espíritus demonios, es el que guió a Israel de Egipto a Canaán. Ahora, fíjense, esa imagen es la imagen de Apolo y Jesús es claro en Apocalipsis 9:11, porque los espíritus demonios tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, a Satanás, cuyo nombre en hebreo es Abadón, el destructor, y en griego Apolión, Apolo, el hijo de Zeus. Entonces, ¿a quién definieron como Dios hijo? A la imagen de Apolo, la imagen de Satanás. Ese es el Dios hijo de la Trinidad. ¿Mm? ¿Y qué dice el autor de nuestra lección? El lunes 7 de julio, tomé esto de forma adelantada para que lo veamos, dice el ángel del Señor. El ángel del Señor apareció a Moisés entre las llamas de una zarza ardiente, Éxodo 3:2, y toma la nueva versión internacional. Fue Jesús mismo quien habló a Moisés desde la zarza. Entonces, ¿quién fue? El Dios Hijo de la Trinidad. Y, y esto es mentira, y hay que decirlo claramente. Es mentira, porque la Biblia es muy clara. Por supuesto que no fue así. El Jesús definido en la abominación desoladora, en la doctrina de la Trinidad, que recién fue creada en el siglo IV, introducida en la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, las tropas que levantó Constantino, uniendo a los apóstatas que hicieron la obra de Balaam con la mujer Isabel, la región pagana de Roma, no es nuestro creador, ni guió a Israel de Egipto a Canaán, ni es nuestro redentor. Es el disfraz cristiano de Satanás y los demonios. El Jesús de la Trinidad, el Dios Hijo de la Trinidad, es el disfraz cristiano de Satanás y los demonios. Y no estuvo con el pueblo de Israel cuando Jehová llevó a Israel de Egipto a Canaán. Y como lo dice claramente Elena de White en Primeros Escritos, página 213, la gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás. Y a Satanás adoraban cuando antes ellos se postraban. ¿Y cómo llamaban a Satanás? Cristo, Jesús, el Dios Hijo de la Trinidad. Ahora, en la doctrina de Isabel, la doctrina de la Trinidad, el dogma de la Trinidad, se define que hay tres personas que son Dios, se conocen, son coeternas y actúan juntas, y que el Dios Hijo es nuestro Creador y nuestro Redentor. Fíjense, este es el credo de Nicea, el primer credo que era común a católicos arrianos y católicos trinitarios hasta el año 381, perdón, en el cual en el Concilio de Constantinopla se definió la actual fórmula de Trinidad que adora Roma. ¿Y qué dijeron? Creemos en un Dios Padre genérico sin nombre, que es la imagen de Zeus. Y después Roma usó esa imagen, la imagen de Zeus, directamente con la imagen del Dios Padre, el Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios engendrado. Fíjense, un Dios engendrado, que es la imagen de Zeus. ¿Engendrando a quién? A Apolo, porque esa es la imagen de Apolo. El Dios Hijo de la Trinidad es la imagen de Apolo, porque Zeus engendró a Apolo, su esencia, su sustancia, como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, conceptos paganos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas. Entonces viene el concepto del verbo de Platón, el agente creador. O sea que este Dios Hijo es el creador, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra,
quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a vivos y a los muertos. Ahora, este no es Jesús, ¿no? Esta es una imagen de la bandera negra de los paganos, como la primera, y la segunda dicen el Espíritu Santo, y no lo definen porque lo que logró Constantino es que pusiera el credo de Nicea lo común a católicos arrianos y católicos trinitarios hasta el año 381. ¿No? ¿Por qué? Porque los arrianos creían en lo mismo que los trinitarios. La única diferencia es que no definía una tercera persona, ¿eh? En la deidad a la que adoraban. Y este es el concepto que tenían nuestros pioneros, porque creían en un Dios Padre y en un Dios Hijo, exactamente como fueron definidos en el credo de Nicea. El credo de Jaime Huay y Urias Smith, como lo publicaron ellos, era este, el credo de Nicea. Y esta creencia es reflejada del siguiente modo en la creencia fundamental número 2 del pueblo adventista. Acá está la imagen de quién, de Mitra, el invicto, la imagen que Satanás le mostró a Constantino, ¿eh? El sol con la cruz, el Dios Hijo, Baal Hijo, y después de la esencia, sustancia, que es Baal, el sol, se definieron tres hipóstasis, o sea, Baal Padre, Baal Hijo y Baal Espíritu Santo. Y esas imágenes son las que definen la Trinidad. Son imágenes de la bandera negra de los paganos, y un cristiano católico las adora, ¿eh? Y por definición, como ahora la iglesia adventista se adora esas imágenes, todos los adventistas son cristianos católicos. Y cuando bautizan a una persona, bautizan a un cristiano católico. ¿Trabajan para quién? Ahora, en este tiempo, cuando alguien bautiza a alguien en la iglesia adventista, está trabajando ¿para quién? Para Satanás. Y eso es lo que se anunció que pasaría con su pueblo. ¿Cómo se define a la Trinidad? Esta es la creencia fundamental número 2, la Trinidad. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Entonces hay tres personas que son Dios y son coeternas. Ahora, ¿qué dicen la ley de los profetas? Nos muestran clara e innegablemente que todo lo anterior es una mentira y que la Trinidad, la imagen de la bestia, la abominación desoladora y sus dioses componentes son ídolos. Y esto es lo primero que tenemos que entender para poder estudiar justamente el libro de Éxodo, para poder diferenciar la verdad y la mentira que aparece en nuestro folleto. Porque está, digamos, nuestra iglesia está dominada por los lobos vestidos de ovejas y el folleto de lección y en nuestros púlpitos, como Dios le mostró a Juárez, solo se puede predicar la mentira, no se puede predicar la verdad. A la ley al testimonio. Entonces vamos a hacer lo que Dios nos dijo por medio de Elena. ¿Cómo probamos todo? A la ley al testimonio. Y vamos a ver cuál es el claro testimonio de la ley y los profetas. Empecemos por Éxodo 3 del 13 al 15, que lo vamos a estudiar en la próxima lección. Dijo Dios a Moisés, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo, fíjense, yo, una persona singular, el significado manifiesto es muy claro. Yo, primera persona singular, yo soy el que soy, una persona singular. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, o Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Y esta es la primera ordenanza de la ley de Moisés. ¿Cómo tenemos que llamar a Dios? Por el nombre que él dijo que es su nombre personal, Jehová o Yahvé. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Y cuando le habló a su pueblo en el Sinaí, ¿qué le dijo Dios? Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo, una persona singular, soy Jehová tu Dios. Yo, una persona singular, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No adores a las imágenes de la bandera negra de los paganos. No adores a las imágenes de la Trinidad.
No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, una persona singular, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me ama y guarda mis mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios es claro, Él no castiga a los hijos por el pecado de los padres, sino que hace misericordia a millares de hijos de los que los aborrecen, lo aborrecen a Él, a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará, fíjense, Él no dará, una persona singular, ¿no? Por inocente, Jehová, ¿quién? Al que tomar en su nombre en vano. Acuérdate el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día, ¿reposo para quién? Para Jehová, tu Dios, no para la abominación desoladora, no para la Trinidad. Porque el que adora la Trinidad del sábado está adorando a un ídolo y está violando los 4 primeros mandamientos de la ley de Dios. El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová. ¿Cómo es el verbo? Él hizo, una persona singular, ¿no? Los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó, él reposó, una persona singular en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo, fíjense, él bendijo, una persona singular el día de reposo y lo santificó. Y estos son los mandamientos de la ley de Dios, son muy claros. Si no adoramos a Jehová, no guardamos el primer mandamiento, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Lo estamos violando. Y el pueblo adventista, al adorar a la imagen de la bestia, la imagen en cuya defensa la bestia romana asesinó al pueblo que conocía a su Dios, está violando todos estos mandamientos. Ahora, como Jesús le dice al ángel de la Odisea, no sabe, está ciego y tiene que despertarse. Por eso Dios le manda al profeta Elías. Fíjense, primera conclusión muy clara. Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, siempre se presenta como una persona singular, el gran yo soy, cuyo nombre personal es Jehová o Yahvé. Y ahora seguimos leyendo en Deuteronomio 32, 3 al 6, el cántico de Moisés y el Cordero. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca. ¿Quién es la roca? Jehová, nuestro Dios y Padre, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Y termina diciendo así, pagáis a Jehová por lo loco e ignorante. ¿No es él tu Padre que te creó? Porque Jehová es nuestro Padre, porque es nuestro Creador, por eso es nuestro Padre. Él te hizo y te estableció, y Él es la roca. Y como leemos en Isaías 64:8, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Quién nos formó con sus manos? Jehová. Nuestro verdadero creador es Jehová, nuestro Dios y Padre, el único Dios verdadero, y no el Dios Hijo de la Trinidad, no el verbo de Platón, que son ídolos. Y eso es muy claro. Y tenemos que tenerlo muy claro nosotros. Y después hablando de cómo guió a su pueblo a Egipto, a Canaán, dice Deuteronomio 32, 11 al 12, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, Jehová solo le guió. Y con él no hubo Dios extraño. ¿Quién guió a Israel de Egipto a Canaán? Jehová solo, nadie más. Y después en el versículo 39 dice, vean ahora ustedes quiénes. Los ángeles de la Odisea que están ciegos, abran los ojos y vean que yo, dice, yo soy una persona singular y no hay dioses conmigo. ¿Con Jehová hay otra persona que sea Dios? No. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Y la tercera conclusión es muy clara. Israel fue guiado de Egipto a Canaán por Jehová, el gran yo soy, una persona singular, nuestro Dios y Padre, el único Dios verdadero, y no había dioses con él. Con él no estaba una persona que fuera Dios y se llamara Jesús o Cristo, como dice el autor de nuestra lección. Y cuarto, Jehová, el gran yo soy, una persona singular, y la Trinidad, una institución creada por la bestia, un triunvirato de 3 dioses, no tiene relación alguna. La Trinidad de Jehová no tiene relación alguna, son cosas distintas. Jehová
Es el único Dios verdadero, nuestro verdadero creador, y la Trinidad es un ídolo. Y después vamos a leer algunas declaraciones de Dios, por ejemplo, Isaías 44, del 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Qué dice Jehová? Que Él es nuestro Redentor, el único Dios verdadero es nuestro Redentor. Jehová de los ejércitos. Yo, una persona singular, soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, no hay otro. Y dice, ¿quién proclamará lo venidero, lo declarará, lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, una persona singular. No hay fuerte. No hay alguien que tenga mi naturaleza. No conozco ninguno. ¿Conoce Jehová a alguna persona que sea Dios? No, no conoce a nadie. Y eso es muy claro. Por eso en Isaías 45, del 23 al 25, leemos. Dice Jehová, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, yo, una persona singular, y no hay más, no hay otro. ¿Mm? Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. ¿Y qué conclusiones sacamos? La quinta es muy sencilla. Aparte de Jehová, el gran Dios soy, no hay otra persona que sea Dios o que sea fuerte como Jehová, que tenga su naturaleza. Jehová no conoce a ninguna. Y la sexta, esto hace evidente que tanto la Trinidad como el Dios Padre de la Trinidad, el Dios Hijo de la Trinidad y el Dios Espíritu Santo de la Trinidad son ídolos, son abominaciones que no tienen relación alguna con Jehová. Y eso es muy claro, son ídolos. ¿A qué está adorando el pueblo antista? A ídolos, como en el tiempo en que Dios tuvo que mandar a Elías para mostrarle al pueblo la diferencia entre Jehová y Baal, el Señor de la gran Babilonia. Puede ser verdad lo que es contrario, el contrario al significado manifiesto, estos claros y categóricos, así dice Jehová. No, de ninguna manera. Lo que es contrario a la ley y al testimonio de los profetas no es verdad. Como dice Isaías 8:20, a la ley del testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y es por esa causa que, para enseñar el vino Babilonia, los que lo enseñan deben usar las palabras que los sabios de Roma introdujeron en nuestras Biblias para dar soporte a las falsas doctrinas de Roma y deben ocultarse estos claros y categóricos, así dice Jehová. Fíjense lo que Dios le mostró a Juan en la visión del gran conflicto. Vi que Dios había guardado de forma especial la Biblia, sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. Y Dios es claro, ¿qué hicieron? Cambiaron las palabras de la Biblia. ¿Y cuál fue el resultado? Confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernados por la tradición. ¿Qué reflejaron nuestras Biblias? La tradición de Roma. Por eso tenemos que arreglar nuestras lámparas, porque en nuestras Biblias están las palabras que reflejan claramente el credo de Nicea. Como vimos, Jehová no conoce a ninguna persona que sea Dios. Pero, por ejemplo, ¿qué dice Juan 1:1 al 3? En el principio era el verbo de Platón, el agente creador, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, ¿conoce Jehová a otra persona que es Dios? No. Entonces, ¿qué quiere decir? El verbo es un ídolo, es un verso. Juan 1:1 al 3 es un verso. Hebreos 1:1 al 3 también dice que todo fue creado por ¿quién? El Dios Hijo, que es la imagen de la sustancia del Dios Padre. Otro verso, porque Jehová es claro, no conoce a otra persona que sea Dios. Y así, en el Nuevo Testamento está lleno de frases introducidas por los sabios de Roma para reflejar la abominación desoladora, la doctrina de la Trinidad. Y como dice Elena, conflicto del siglo 639, en su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, como a través de sus siervos, cambiando las palabras de la Biblia,
de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. ¿Por qué? Porque les dicen, el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y creen eso. Y después le leen Hebreos 1, 1 al 3, y creen que Jesús es un Dios Hijo engendrado en la sustancia del Dios Padre, como definió el Credo de Nicea. Y por eso se nos dice lo siguiente en el Evangelismo, página 429, dice, todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios, porque Satanás pervierte, a través de sus siervos, cambió las palabras de la Biblia y cita erróneamente las Escrituras. ¿Qué cita? Las palabras de los sabios de Roma. Y los hombres siguen su ejemplo, presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. ¿Cuáles? Los claros y categóricos, así dice Jehová, que nos muestran que la Trinidad es un ídolo, es una mentira. ¿Mm? Todos tienen el privilegio de familiarizarse con lo claro, así dice Jehová, dice Elena. Hay pastores falsos que están dispuestos a decir y hacer cosas perversas. Nuestros hijos debieran ser instruidos de tal modo que lleguen a conocer perfectamente la palabra de Dios, a fin de ser capaces de saber cuándo se lee una parte de la Escritura y se deja de leer otra parte, a fin de causar una falsa impresión. Por eso es importante que entendamos que tenemos que probar todo a la ley y al testimonio de los profetas, porque las palabras que cambiaron Salve Roma son principalmente las del Nuevo Testamento. Esa es la causa por la cual cada uno de nosotros, como vírgenes sensatas, debemos arreglar nuestras lámparas. Entonces, hay un solo Dios, que es Jehová. ¿Y quién es Jesús? ¿Quién es el santo verdadero Jesús? ¿Mm? Por el significado manifiesto de las claras palabras de Jehová, que ya vimos, es evidente que no es un Dios hijo al que Jehová hubiera engendrado y conociera, porque él no conoce a otra persona que fuera Dios. ¿Quién es Jesús entonces? Y es el Mesías que Dios le prometió a David. Cuando David quería edificar un templo para Jehová, Dios le dijo lo siguiente por medio del profeta Natán. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, dice, yo levantaré en el futuro, fíjense, el Mesías vendrá en el futuro, después de ti, a uno de tu linaje, va a ser un hijo tuyo, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Por el templo del nuevo pacto lo edificaría Jesús, porque el templo del antiguo pacto, ¿quién lo edificó? En el desierto Moisés y después en Jerusalén Salomón. ¿Mm? Pero Él edificará casa a mi nombre, está hablando del Mesías, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el Padre en el futuro, le seré, y Él me será a mi hijo en el futuro, porque Jehová lo engendraría con la carne de David. Como leemos en Isaías 9:6, porque un niño humano, nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro y se llamará, fíjense a futuro, se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Quién es el Dios fuerte? Jehová. ¿Quién es el Padre eterno? Jehová. Jehová el Señor. ¿Cuál sería el nombre del Mesías? Jehová. Él sería el príncipe de paz. Y como leemos en Isaías 43, que es muy claro, ¿cuál le preparó el camino a quién? A Jehová, que había venido como hombre a redimirnos. Vos que clamas en el desierto, preparad camino a quién? A Jehová, enderezad casa a la soledad a nuestro Dios. Y como leemos en Isaías 47:4, que nos dice claramente, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, Santo Israel. ¿Quién es el Redentor? Jehová. Y después la profecía de Isaías 45, el 14 y 18 es muy clara. Es una promesa de Dios al Mesías. Así dice Jehová, ¿a quién? Al Mesías. El trabajo a Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios, tú eres Jehová que te encubres. Dios de Israel, Jehová que salvas. Porque sabrían quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? El verdadero. Es Jehová. No es un Dios hijo que entró de la sustancia del Dios Padre. Ese es un ídolo. Hay un solo Dios verdadero y Jehová. ¿Y quién es el Mesías?
es Jehová manifestado en carne. Por eso, verdaderamente tú eres Dios, tú eres Jehová que te encubres, tú eres Dios de Israel, tú eres Jehová que salvas. Confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. ¿Qué dijo Jehová? Yo soy Jehová y no hay otro, no hay otro. ¿Quién sería el Mesías? El único Dios verdadero hecho hombre, porque Dios se haría hombre para redimirnos y para pagar la deuda asumida, el perdonar los pecados de sus hijos. Y cuando por medio de Jeremías anunció que vendrían días, dice que vienen días, dice Jehová, en que levantaría a David, renuevo justo. David ya había muerto en tiempo de Jeremías. Pero dice Jehová, levantaría a David, renuevo justo. Yo voy a engendrar al hijo de David y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cuál sería el nombre del Mesías? Jehová. ¿Por qué Jehová? Y todos los que lo conocían sabían que era Jehová. Por eso la iglesia primitiva le va la bandera un blanco puro que decía pureza y santidad de quién? A Jehová. Porque a Jesús lo llamaba Jehová. Jehová, justicia nuestra. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos de leer estos versículos? Primero, que el santo, el verdadero Jesús, nuestro Redentor, es Jehová el Señor, el Dios fuerte, el Padre eterno, el único Dios verdadero, hecho hombre para redimirnos. Y su verdadero nombre es Jehová, es Yahvé. ¿Mm? Y después leemos el Salmo 2, 6 al 9. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, como el Mesías. Este es el Salmo de David. Y él, siendo profeta, anunció en sus salmos muchas cosas que se cumplieron exactamente con el Mesías. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y esto es lo que leyó Satanás. Después de mostrarle todos los reinos de la tierra, dice, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Pero a quién tentó Satanás? ¿A un Dios? No, porque un Dios omnisapiente no puede ser tentado por el mal. ¿A quién tentó? A Jesucristo, hombre. Los quebrarás con vara de hierro como vasija de alfarero, los desmenuzarás en las promesas. Y el Salmo 89, 26 y 27 leemos, Él me clamará, mi Padre es tú, mi Dios, porque el Mesías era un hombre y Jehová era su Dios, porque es nuestro Dios. Por eso Jesús cuando subió al cielo le dijo a María, ve y dile a mis hermanos, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y Jehová anunció que el Mesías, ¿qué diría? Él me clamará, mi Padre es tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito. Jehová pondría al Mesías por primogénito, porque es el primogénito entre muchos hermanos e hijos de Dios, porque es el primogénito de la simiente de la mujer, el más excelso de los reyes, excelso de los reyes de la tierra. Y Isaías 53, 1 y 2 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. ¿Quién? El Mesías. Y como raíz de tierra seca. Y lo interesante es esto. No hay parecer en él ni hermosura. No era un hombre bello, lindo. No es como la imagen de Apolo que pone delante de nosotros en nuestras lecciones. En todos lados dicen, este es Jesús. No. El verdadero Jesús era un hombre común, no un hombre hermoso. Y la profecía es clara. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. En cambio, al Jesús al que ponen es la imagen de Apolo, no es el verdadero Jesús. Y en Isaías 4:2 se nos dice en aquel tiempo, el renuevo de Jehová, porque Dios explica cómo engendraría el Mesías, que a él le saldría un renuevo, no habría otro árbol, no habría otro Dios, sino a Jehová le saldría una rama humana que es el Mesías. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra, los hijos de Dios y hermanos de Jesús, para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel, es la promesa. Y por medio de Zacarías
Dios anunció lo siguiente: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. ¿Qué estaban haciendo? Josué y los otros varones estaban reedificando el templo de Jerusalén. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, ¿ah? El renuevo a Jehová. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Porque Josué no encontraba la piedra del ángulo y Dios le mostró cuál sería la piedra del ángulo. Pero en este caso está hablando del templo del nuevo pacto. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. ¿Qué son los 7 ojos? Los 7 espíritus de Jehová. ¿Qué le está diciendo? Esta piedra es Jehová. He aquí, yo grabaré su escultura. Jehová lo perfeccionaría hasta que fuera un cordero adulto y sin mancha. Dice Jehová a los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Jehová sería hombre. Como hombre tendría que ser perfeccionado hasta que fuera un cordero adulto y sin mancha. Y después Jehová podría quitar el pecado de la tierra en un día, cargando en su cordero, en su renuevo humano, el pecado de todos nosotros para redimirnos. Y en Zacarías 6, 2 y 13 leemos: y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, y aquí, el varón, el hombre, cuyo nombre es el renuevo de Jehová, el cual brotará sus raíces, brotará a Jehová y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él, Jehová, llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, porque Jesús se sentaría a la diestra de Dios, como dice Salmo 110, y consejo de paz habrá entre ambos, el continuo nuevo pacto, en el templo del nuevo pacto. Y como dice Pablo en Romanos 1:3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Qué tenía? Nuestra carne. Tenía la carne de los hombres. Era el linaje de David, hijo de David según la carne. Y según la genealogía, la carne de David le llegó por medio de José. ¿Y qué hizo Dios? Tomó la carne de José, y con la carne de José engendró, y la carne de María engendró ¿quién? A Jesús. Pero no engendró José, no lo engendró María, lo engendró Dios, porque Él se hizo hombre, tomando la carne de David. Y en 1 Timoteo 2, 3 al 5 leemos: porque esto es bueno y agradable ante Dios nuestro Salvador. ¿Qué dice Pablo? Jehová es nuestro Salvador, porque Él conocía las Escrituras, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios, que es Jehová, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien el renuevo de Jehová, nuestro hermano en la carne. ¿Y quién es Jesús? Como lo dice en 1 Timoteo 3:16, porque indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, Jehová, fue manifestado en carne. ¿Quién es Jesús? Es Jehová, nuestro Dios y Padre, el Dios fuerte, el Padre eterno manifestado en carne. Por eso Jehová es nuestro Salvador, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es el verdadero Jesús. Y en Hebreos 2, esto es lo que Vaughan y Jones le presentaron a nuestros hermanos en 1088. Ellos rechazaron, porque creían en el ídolo de Roma, en el ídolo que era 100% Dios, 100% hombre. Pero ¿qué dice Hebreos 2, del 9 al 17? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Qué está diciendo acá el autor de Hebreos? Que en su naturaleza el Mesías no tenía atributos divinos, porque si hubiera tenido algún atributo divino, su naturaleza hubiera sido superior a los ángeles. Fue hecho hombre, verdaderamente hombre. Fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Por qué? Porque una persona que es Dios no puede morir, porque Dios es inmortal. Y Jesús murió porque era hombre. En cambio, el otro es un ídolo. El que es 100% Dios, 100% hombre, no podía morir, es un ídolo. No podía ser tentado por el mal, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Es una mentira. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, transformándolos en la imagen de Jesús, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque Jesús fue perfeccionado. Porque el que santifique lo que son santificados, de uno son todos. ¿Ya? Como dice, como se dieron cuenta Bones y Jones, que está diciendo acá. Todos son hijos del hombre, todos son hijos de Adán. Por eso Jesús se hace llamar el Hijo del Hombre.
por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio, está citando aquí Isaías 8. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Qué naturaleza tenemos nosotros? La de los hombres caídos. Ahora, ¿qué naturaleza tenía Jesús? La misma carne y sangre de nosotros. ¿Había pecado en él? No. Cuando nosotros somos engendrados, ¿hay pecado en nosotros? No, porque ese es el dogma del pecado original de Roma, es una mentira que se predica también en nuestra iglesia. Los hombres, cuando son engendrados, no heredan el pecado de los padres. Jesús no heredó el pecado ni Adán ni ninguno de los que estaban en su genealogía. Participó en nuestra misma carne y sangre y no tenía pecado en él. ¿Eh? ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Dónde? En el reino del pecado y la muerte. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿En cuanto a qué? A la carne y a la sangre, no en cuanto a su mente, como se dieron cuenta Wagons y John. ¿Por qué? Porque Jesús, como decía la profecía, tenía escrita en la mente la ley de Dios. ¿Mm? ¿Cómo llegaría a tenerlo todos sus hermanos? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, porque era hombre, porque Dios no puede ser tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿No? Y es muy clara la Biblia. El verdadero Mesías era un varón, un hombre, un hijo del hombre, que vino en nuestra carne, Jesucristo hombre. Y su naturaleza era inferior a la de los ángeles, era humana, tenía nuestra misma carne y sangre, era un verdadero cordero. Y podía ser tentado por el mal, podía morir porque murió, y podía ser perfeccionado por Dios, y fue perfeccionado por Dios, como nosotros podemos ser perfeccionados. Por eso, nosotros tenemos que poder recorrer el camino que él recorrió siguiendo las pisadas de Jesús, porque es nuestro hermano. Y el Jesús que no vino en nuestra carne, que era 100% Dios y 100% hombre, un dogma definido por Roma, y por lo tanto su naturaleza era infinitamente superior a los ángeles, no cumple con la de las palabras de profecía. Es el anticristo, es el falso Jesús, es el disfraz de Satanás, que fue introducido en nuestra iglesia. Y Juan, en 1 Juan 4, 1 al 3, es claro. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, en nuestra carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, en nuestra carne, no es de Dios. Y esto es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en este mundo. ¿Y cómo definió Roma al anticristo? Como no teniendo nuestra carne, porque nosotros en nuestra carne que heredamos el pecado de Adán, que es una mentira, y Jesús no tenía el pecado de Adán, tenía otra carne, ¿eh? Pero ese es el anticristo. Pero lamentablemente todas esas falsas doctrinas se introdujeron en nuestra iglesia. Ahora, fíjense que lo que estamos leyendo es la palabra de Dios, y esto es lo primero que deberíamos hacer antes de poder elevar la bandera de un blanco puro sin ninguna imagen de la iglesia primitiva, la bandera que Dios le dio al pueblo adventista, la bandera que elevaba al pueblo conocía a su Dios. Y esto le mostró Dios a Elena White en la visión de gran conflicto. Ella vio lo siguiente, esto me fue presentado de la siguiente manera: una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra, sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas, las imágenes de los dioses paganos, ¿no? Las imágenes de dioses de Babel, de Egipto, de Asiria, de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia, de Roma. Esta compañía parecía feroz y airada. Se mostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro, sobre la cual está escrito pureza y santidad a Jehová. Esa es la bandera que Dios nos dio. Sus rostros se distinguían por su firmeza y una resignación celestial. Vi a los paganos idólatras acercárseles y hubo una gran matanza, y esto fue el final del periodo de Esmirna.
Vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos bajo la bandera negra. Adoraban ¿a quién? A los dioses paganos disfrazados de cristianos, en la doctrina de Jezabel, para perseguir a los que llevaban la blanca y le elevaron el edicto de Tesalónica, para perseguir y asesinar al pueblo que conocía a su Dios. ¿En defensa de quién? De la Trinidad. Muchos serán muertos, sin embargo, la bandera blanca se mantenía en alto y otros creyentes serán suscitados para reunirse en derredor de ella. Y esto es lo que pasó. Y por eso nosotros tenemos que tener muy en claro que lo que vamos a ver en la Biblia y tenemos que estudiar es cómo Jehová guió a Israel de Egipto a Canaán. El Jehová verdadero, el que es la roca. Y que con él no había ningún Dios Hijo, ni ningún Dios Espíritu Santo. No hay dioses con Jehová. Y tenemos que comprender quién es el verdadero Jesús para poder entrar por la puerta estrecha del templo de Jehová. Entonces ahora vamos a leer lo que relata el Éxodo en sus primeros dos capítulos. Y el título es La opresión y esclavitud de Israel. La pregunta, ¿por qué motivo Israel estuvo en Egipto 430 años? Porque como Dios se anunció a Abraham en la tierra prometida, aún había un pueblo leal a Jehová. Aún no había llegado al colmo la maldad del amorreo, como leemos en Génesis 15, 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado al su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y fíjense que el cumplimiento de lo que Dios dijo es evidente, ya que cuando 430 años después Dios lleva a su pueblo en la tierra prometida, aún tiene un profeta entre los amorreos, a Balaam, que apostata para recibir la recompensa que le ofrece Acab, el rey de los amorreos, y aconseja a Acab mandar a las mujeres amorreas a que seduzcan al pueblo de Israel, forniquen con ellos y los hagan adorar a sus dioses, para que Jehová deje de protegerlos. Del mismo modo en el que lo hicieron los apóstatas de la iglesia primitiva, que ayudaron a Constantino, y lo están haciendo los apóstatas de la iglesia remanente, tristemente. Y leemos en Números 31:16. He aquí que por consejo de Balaam, ellas fueron causa, las mujeres amorreas, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, porque adoraron a Baal. Por lo cual hubo mortandad de la congregación de Jehová. ¿Y cuál es el Baal moderno? La Trinidad, el Dios de Jezabel. Cuando fue esclavizado el pueblo de Israel, después de la muerte de Jacob y de sus hijos, como se lo relata en el libro de Éxodo, versículos 1 al 12. Estos son los nombres. Ahí viene Shemot, el nombre que le da el pueblo judío al libro del Éxodo, Shemot. Bereshit, Shemot y siguen así. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos citó aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Cómo buscó el Faraón debilitar al pueblo de Israel? Mandando a las parteras a asesinar a los niños varones, como leemos
en Éxodo 1, del 15 al 21. Hay un micrófono abierto, por favor, si lo pueden cerrar. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños, a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. ¿Qué hizo entonces el faraón? Mandó asesinar a los niños varones. ¿Eh? Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Ir a buscar los hijos de los, justamente de los israelitas, y echarlos al río y ahogarlos, ¿no? Como se ahoga a los gatitos, a los perritos cuando no quieren tenerlos. ¿Y qué hizo Dios? En ese tiempo nació Moisés y Dios preservó la vida de Moisés. Como leemos en Éxodo 2, del 1 al 10. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Fíjense, Moisés era de la tribu de Leví. ¿Mm? Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y la puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó el niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Y Moisés es un nombre egipcio. Ahora, lo interesante es que la princesa egipcia que lo adoptó era Hatshepsut, hija de Tutmosis I, y ella, que solo tuvo hijas mujeres con su marido, el faraón Tutmosis II, lo educó desde los 12 años para ser el próximo faraón de Egipto, ¿no? Quería que fuera el próximo faraón. Y cuando su padre y su esposo murieron, ella llegó a ser faraón de Egipto hasta que Tutmosis III, el hijo de su esposo con otra mujer, le quitó su lugar y fue el próximo faraón, porque Hatshepsut reinó por 21 años. Y aquí tenemos una imagen del templo mortuorio de Hatshepsut en Luxor, en el Valle de los Reyes, cuyas imágenes, las imágenes de Hatshepsut después fueron desfiguradas por Tutmosis III, porque Hatshepsut fue, digamos, como era mayor, la tutora de Tutmosis III, ¿eh? Y ella después se declaró faraona. Y finalmente Tutmosis tomó de nuevo el poder, el tercero, y se vengó destruyendo justamente las imágenes de Hatshepsut. Y este es el templo que está en el Valle de los Reyes, en Luxor, que es el templo mortuorio de Hatshepsut. ¿Y qué pasó? Moisés finalmente va a huir a Egipto, porque ya no estaba su madre. Moisés huyó de Egipto a los 40 años y los siguientes 40 años vivió en el desierto como pastor de ovejas, preparándose para la obra que Dios le iba a encargar. Y leemos en Éxodo 2, del 11 al 22. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos,
y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar a beber a las ovejas a su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido tan pronto, hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de la mano de los pastores y también nos sacó el agua y nos dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Y este es el comienzo de la historia del Éxodo, de la que deberemos sacar muchas enseñanzas. ¿Por qué? Para ver el claro paralelo que hay entre el pueblo de Israel y el pueblo de la iglesia remanente, el pueblo de la iglesia adventista, y ver lo que está sucediendo ahora en nuestros días. Eso es lo que tenemos que hacer para mostrar a nuestros hermanos cuál es la verdad presente para el pueblo adventista. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y que tengan un bendecido fin de sábado y una bendecida semana.